Saludos amigas y amigos y bienvenidos a una edición más de A las Raíces, el podcast del Departamento de Ciencias Sociales y Justicia Criminal de la Intermetro. Le habla el doctor José Efraín Hernández y en esta ocasión tengo el privilegio de contar con un buen amigo, Carlos Díaz Torres, que nos viene a hablar un poco, primero, sobre lo que él está trabajando, su proyecto, que es Becas y Atletas, y también quiero aprovechar la oportunidad como un experto en el béisbol para que me diga qué es lo que está pasando con el equipo que nos va a representar en el Clásico Mundial de Béisbol, donde ha causado consternación que varias de nuestras estrellas, por algún asunto relacionado a los seguros, han cancelado su participación y hay mucha gente preocupada y molesta. Los fanáticos que esperaban ver a su equipo completo en este próximo clásico, también gente que ha comprado taquillas esperando ver a sus estrellas en los juegos que se van a estar celebrando en el Irán Bison, y también pues las autoridades que han hecho una inversión multimillonaria para tener todo al día como parte de este clásico mundial, y pues le ha caído esta noticia como un balde de agua fría. Carlos, para comenzar, explícanos cuál es ese proyecto que tú ya por más de una década has estado trabajando, que se llama Becas y Atletas. Pues mira, Becas y Atletas nace en el 2011 como un proyecto para ayudar a los jóvenes deportistas a conseguir oportunidades en universidades, mayormente de los Estados Unidos, aunque también he ubicado atletas en universidades locales. Ahora mismo que yo te traje para acá, esto un poco sin planificar, estabas dándole una orientación a los estudiantes del CEDIN, que es nuestra escuela superior, sobre esas oportunidades. Soy de la casa porque mi hija estudia en el CEDIN. Pues imagínate tú. 11. Pues sí. Así que sí, yo contacto jóvenes de escuela superior y los oriento a ellos y a sus familias para que entiendan el proceso de reclutamiento de un estudiante atleta, que es un proceso que es diferente al de un estudiante regular. El proceso de admisión de un estudiante atleta. Explícame cuál es la diferencia entre uno y otro. Pues que tiene una variable adicional. También tienes que querer ser reclutado por el coach de ese deporte. O sea que son dos componentes, el académico y el deportivo. Exacto. Entonces el componente académico es igual para el que es atleta y el que no es atleta. Tienes que pasar por un proceso de admisión, tienes unas notas que tienes que cumplir, tienes unos exámenes estandarizados que tienes que cumplir y unas cualidades. Perfecto. Y cada universidad pues tiene sus estándares. Pero entonces aparte de eso le tienes que añadir la dificultad de que también el coach te tiene que reclutar, tener que quererte en ese equipo, y tiene que tener una necesidad de la posición. O sea que en el deporte también muchos deportes son por posiciones. Claro. Así que eso lo complica un poco, y es un proceso que si tú no estás orientado como estudiante atleta, puedes tomar malas decisiones. Esa es la clave de todo esto, y el error más común que yo he visto en estos 14 años que llevo haciendo es jóvenes deportistas saliendo a exponerse a coaches sin haberse orientado sobre el proceso de reclutamiento, porque aunque sí que es necesario que el coach te vea, también la parte de admisión académica es bien importante. Tú tienes que hacer un análisis previo y orientarte antes de salir a buscar los coaches que son los más afín con tu caso. Ok, y te pregunto, Carlos, tú le brindas obviamente esa orientación, que yo conozco el proceso, ¿verdad? Por mi hija, y por otras personas que yo he atendido, que son orientadores privados. Los estudiantes en las escuelas tienen sus orientadores regulares para asuntos académicos, pero a veces o no cuentan con la pericia o tienen demasiado de muchos casos a la misma vez y no le pueden dedicarle el mismo tiempo. Y muchos estudiantes, ¿verdad? Y padres que conocen y que pueden pagarlo también, pues recurren a orientadores privados que le dan ese coaching desde cero, cuándo tomar los exámenes, cómo prepararse por los exámenes, el ensayo, prepararlo para entrevistas si fuera necesario, y luego el proceso de solicitar admisión. Cartas de recomendación. Y hay algo interesantísimo. Yo trabajando para una joven que yo, pues como abogado, la ayudé en el proceso. Uno de momento piensa, y verás por qué te estoy preguntando eso, porque vi un comentario tuyo recientemente que va acorde con eso, pero en el campo de las becas deportivas, de que uno piensa, bueno, pues este muchacho tiene talento, vamos a ubicarlo en Harvard, Yale, Princeton, Dartmouth, Penn, etcétera.
Y yo recuerdo que esta orientadora me decía, no necesariamente. Primero, esas universidades estas que mencioné que son Ivy League, pues están dirigidos muchas veces a estudiantes que son literalmente genios, ¿verdad? Y que además pues tienen económicamente el poder para poder sufragar esos gastos extraordinarios, ¿no? Porque no tan solo es la matrícula, es todo lo que está relacionado. Hospedaje, alimentación, entretenimiento, etcétera. Y que hay una serie de universidades que no tienen ese renombre, pero son de igual calidad, que ofrecen unas becas extraordinarias para esos estudiantes, que le incluye incluso todo, y los padres lo que tienen que pagar es una cuantía muchísimo menor, pero tal vez todavía no tienen, algunas de estas universidades de las que te mencioné tienen siglos de trayectoria, ¿no? Reconocimiento. Y el factor reconocimiento. Y recientemente yo te escuché hablar algo más o menos aplicado, y tú hablabas de las divisiones, que si esta división, que la otra. Eso existe también en el área para aquellos estudiantes talentosos en los deportes. Correcto. Y yo tengo que siempre ver mis casos como que son estudiantes y atletas. No, una cosa no se puede desligar de la otra. Pero sí, lo que tú estás diciendo, que lo estás hablando en un término académico, aplica igual a un término deportivo. Hay universidades que son súper reconocidas. Hay universidades que quizás por ser en deporte, por ejemplo, yo pienso en Michigan, exacto, pienso tal vez en Georgetown, Universidad de Florida, Notre Dame, etcétera, que es como que las que uno ve en la televisión. Okay. Hay muchas otras que no se ven en televisión que son muy buenas opciones. Entonces, si yo tengo un atleta que tiene el talento, mira, todas esas que tú dijiste, en deporte es como decir Ivy League en académico. Claro. O sea, en un tema diferente. Si tú tienes el talento para tú ir ahí y jugar y ser regular y ser una parte esencial del equipo, pues tú debes aspirar a eso. O sea, yo no digo que uno no deba aspirar a lo más alto, pero hay cuando un joven tiene que autoevaluarse y tiene que ser consciente de su talento realmente, tanto académico como deportivo, y aspirar a las universidades y a las oportunidades que sean afín con su caso. Entonces hay muchas universidades que no son tan reconocidas porque quizás no salen en televisión, pero sí son muy buenas opciones. Yo he tenido muchísimos casos de jóvenes que se han convertido en profesionales académicos. Hay una universidad, te quiero dar un ejemplo, en Kentucky, que se llama Berea. Berea es una universidad de las poquitas que hay en Estados Unidos que tiene una promesa de tuition free. Una universidad tuition free que vale $52,000 anuales. Ese es el valor que ellos te dan en su Financial Aid Award. Y es tuition free. A esa universidad yo he enviado más de 10 atletas, mayormente peloteros. Hay una coach de voleibol, es puertorriqueña allí y jugó voleibol allí. Y es una universidad donde con tu beca Pell tú pagas el hospedaje y la comida y ya el tuition free. Si te aceptan ahí, tú eres tuition free. Tú estás yendo gratis a una universidad que le llaman el Vanderbilt de la División 3. O sea que Vanderbilt también es una universidad bien prestigiosa. Claro. Esas son las cosas que nosotros, ¿verdad? Yo que me dedico a esto, pues puedo encontrar esos nichos, esas universidades que son buenas opciones y que puede ser una mejor opción para ti, que tú aspirar a esta bien grande que probablemente a lo mejor vas allí y no juegas. Oye, y yo viéndolo desde mi perspectiva, ¿no? Tú puedes ir y obtener una beca deportiva y a su vez, y que tal vez, por ejemplo, pues mira, tú no llegues a las Grandes Ligas, a la NBA o alguna otra liga profesional, pero sales de ahí con un bachillerato. La mayoría. Pago. La inmensa. Sin deuda. Sí. O sea, imagínate, porque hay gente que va a esa universidad a lo académico nada más y obtiene el mismo grado que tú, pero con una deuda que tardará a veces décadas en poder pagarla. Correcto. Yo he tenido casos, y esto suena ilógico, de jóvenes que van a División 3, pero son buenos académicos. En División 3 no dan beca atlética. Ese es el cachi, ¿verdad? Y donde mucha gente le huye a lo que son las universidades en NCAA División 3. Esto es un término deportivo solamente. Muchos jóvenes le huyen. Pero un joven que tiene muy buenas notas, buenos récords académicos, yo he tenido casos que van a División 3 donde no hay beca deportiva y salen con mejores paquetes económicos que estudiantes en División 1. Y eso, para el que lo ve de afuera, que no está todos los días metido en esto, suena ilógico, pero es real. Y yo tengo casos que puedo enseñar.
¿sabes? Y qué mejor que tú tener un grado sin deuda. Imagínate. Y yo tengo muchos jóvenes. Mira, ahora mismo estoy rebuilding mi website. Ajá. Y este website nuevo lo voy a enfocar mucho en dónde están ahora, ¿sabes? Estos jóvenes que yo he trabajado, que yo empecé a trabajar hace, ya te dije, 14 años, ¿dónde están ahora? Mira, yo tengo ingenieros en planta nuclear en Georgia Nuclear. Tengo licenciados, abogados. Tengo médicos. Tengo ingenieros nucleares en el Navy. Tengo jugadores que son psicólogos para los Tigres de Detroit, ¿sabes? Que se han mantenido en el deporte, béisbol, pero en otra área, porque, los equipos profesionales, más allá de los que son miembros de jugadores, tiene todo un staff, abogados, expertos en finanzas. Exactamente. Es una empresa como cualquier otra y necesita vendedores, necesita mercaderes, necesita todo lo que es marketing, relaciones públicas, todo lo que tiene relaciones laborales. Definitivamente. Oye, por cierto, mi hermana trabajaba en ESPN, le voy a hacer esta anécdota. Mira para y allá. mi hermana no es deportista, pero trabaja en recursos humanos en ESPN. Entonces ella me hace esa historia como que y que ella sabe que me encanta el deporte y a veces nos sentamos a hablar y ella me cuenta cómo allí todo el mundo era bien influenciado por el deporte y las conversaciones, y ella decía, yo no sé mucho de deporte, pero trabajaba en ESPN. Claro. ¿Cuántos como nosotros que amamos el deporte a lo mejor no quisiéramos trabajar en ESPN? Imagínate, y ella, eso, imagino que el que estudia periodismo, concentrado en el área deportiva, eso debe ser el sueño, ¿no? Oye, Carlos, quería aprovechar, y de hecho, y a nivel local, antes de cambiar el tema, la Universidad Interamericana ofrece unas becas totales para los que son miembros de su equipo de atletismo y en todos los deportes que participa la Interamericana, que siempre se ha caracterizado por ser los tigres y tigresas campeones. Las luchas de la LAI, pues siempre estamos. Si no ganamos las dos ramas, siempre estamos ahí entre el 1 y el 2. Tú sabes que tuve un jugador que no fue a la universidad porque firmó como pelotero profesional. Entonces estuvo 2 años, después de 2 años el equipo de MLB lo dejó libre. Y hay una regla que es reciente, que si a ti te dejan libre del deporte profesional en 2 años o menos, pues tú puedes, es una regla nueva, tú puedes jugar en la LAI. Y él terminó jugando aquí en la LAI, me lo encontré varias veces. Mira qué bien. Néstor Muriel, y le envío un saludo, tremendo joven, talento brutal. Él firmó profesional bien jovencito porque él era también académicamente bien bueno, él estaba adelantado en la escuela. Entonces, cuando él draftea, el físico era grande, pero él draftea con una edad que usualmente es menor a la que comúnmente se draftea. Oye, ven acá, explícame algo. Hace unos años yo he escuchado que, por ejemplo, la República Dominicana tiene una ventaja, si se puede llamar así, sobre los puertorriqueños, y que los puertorriqueños, para que los firmen en las grandes ligas, porque aunque tú bregas mucho todos los deportes en general, pero tú tienes más estudiantes del béisbol, ¿no? Sí, la mayoría son peloteros, correcto. ¿Qué pasa? Que los de aquí se les hace un poco más difícil ser firmados por equipos de grandes ligas vis a vis los peloteros dominicanos. Que obviamente hay muchos más dominicanos en las grandes ligas que puertorriqueños. Pero hay algo del draft escuchado. Sí, explícame eso. Eso fue de un tiempo para acá, porque yo te diría que en los 90 Puerto Rico dominaba más en las grandes ligas que la misma dominicana. Y obviamente también ellos son un país más grande, que van a producir más peloteros, pero en los 90 Puerto Rico estaba por encima de Dominicana en cuanto a jugadores de grandes ligas. El draft, ¿verdad? Es lo que tú estás bien diciéndolo bien. El draft vino acá cuando cambió esa regla de que el puertorriqueño tiene que ir al draft en vez de ser firmado como firman en Dominicana, en Venezuela, pues podemos hablar de Venezuela, Panamá. Dame la diferencia. Tú estás, por ejemplo, yo sé que en la República Dominicana hay muchas fincas, ¿es que le llaman? Sí, las academias. Las academias de los equipos, que es como decir la de Carlos Beltrán aquí, pero de los equipos. Es diferente, es un concepto diferente, porque por ejemplo, la de Carlos Beltrán, que trabajó aquí con ellos hace 13 años, súper orgulloso de estar allí, es enfocada en lo académico.
Y el enfoque es que salgan a universidades. Y si alguno sale pelotero profesional, pues lo vamos a aplaudir y vamos a estar contentos. Tremendo. Las academias de Dominicana son enfocadas en pelotero. El que entra ahí es porque de seguro tiene proyección de ser profesional en el béisbol. Y ahí la única meta es que, o sea, porque la academia es del equipo. Exacto. Y entonces la única meta es que ese pelotero se haga profesional, o sea, ese joven se haga pelotero profesional. La diferencia. Dime hazme un ejemplo, fácil. un caso del el dominicano y el puertorriqueño. Pues que el dominicano allí lo miran y hasta los 16 años, usualmente es cuando lo firman. Y si un scout lo ve, le ofrece dinero y si tú estás de acuerdo, lo firmaron. Ya, desde los 16 años, pero lo tienen que estar, supongo, viendo desde antes. 13, 14 años. Por eso es otra controversia, que muchos nenes los meten en esa academia y hasta los sacan de la educación, que son unos años que son importantes para tú educarte como una persona, ¿verdad? Sí, porque he visto casos también de jóvenes que no logran, a veces hasta por lesiones, y entonces queda a una edad que ya no te formaste en una escuela. Exacto. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué? En Puerto Rico era así como en Dominicana. O sea, cuando yo te hablo de Edgar Martínez, Carlos Baelga, Roberto Alomar, todos esos peloteros firmaron como eran Dominicana. Vino un scout, estaba en un parque, los vio, les ofreció, se reunió con sus papás, a llegar a un acuerdo y ya caíste allá en el equipo pro. Y tenés que subir por las ligas menores hasta que hiciste grandes ligas. Cuando instituyen el draft en Puerto Rico, que incluyen a Puerto Rico en el draft. Pero una cuestión por la política, por nuestra relación política con nuestra relación con los okay, Estados Unidos, ya. Porque ese es el sistema de Estados Unidos. Okay, y nos integraron dijo, ahí. no, pero si Puerto Rico es parte de Estados Unidos, tiene que integrarlo. Y Canadá también es parte del draft. Entonces, ahí dame el ejemplo ahora de un boricua. Ahí es una ronda, ahí son unas rondas, son 30 rondas. Pero tú tienes que, para tú ser disponible para participar del draft, tú tienes que estar estudiando en una universidad. No, tienes ¿Cómo que es eso? un diploma high school. Un diploma high school es lo que tú necesitas para tú ser elegible al draft y obviamente jugar. Claro, pero entonces la edad un poquito ya, porque los estudiantes, los que se gradúan de cuarto año, estamos hablando de 17, 18 años. Porque tú eres elegible al draft desde que sales de high school. No es que tienes que estar entonces en un equipo de una universidad, que era lo que yo pensaba. No, puedes estar te pueden draftear de una universidad y te pueden draftear de high school. La edad mínima para draftear es cuarto año, te graduaste de escuela superior y tienes que tener tu diploma. Y esos jóvenes a nivel local tienen que estar jugando pelota, béisbol, claro. ¿Con quién? ¿Con qué equipo? No puede ser tampoco como cuando yo era niño que jugábamos en un pastizal frente a mi casa. Hay una asociación de scouts. Tiene que haber por eso tiene que haber algunas ligas formales que esos los scouts, como tú le llamas, van a observar lo que hay. Definitivo. Y obviamente con el resurgir de las academias, pues la Big League, la líder, todas las ligas juveniles de Puerto Rico. Están afiliadas. Sí, aquí hay muchas ligas juveniles que se juegan algunas en yo vivo en Levittown, yo me crié en Levittown, ¿no? Seguro, hay una liga. Pero allí eso era una meca del béisbol. Sí, han salido muchos buenos. Allí hay 8 secciones y cada sección tenía 1 o 2 parques pelota. Sí. Y que hoy día lamentablemente hay muchos abandonados, porque también esto tiene que haber impactado por la baja en la tasa de nacimiento. Y el aumento en el soccer también. Ese es otro factor, el aumento en el soccer. Que cuando tú y yo nos criábamos, el soccer nada más se jugaba en Valdriche, en Quintana, y ya, ahora se juega mucho soccer. Tremendo. Pero el draft lo que hace es que... Entonces, en esa liga de aquí hay escuchas viendo. Hay scouts, sí, aquí hay una asociación de scouts, cada equipo de Grandes Ligas tiene un scout en Puerto Rico. ¿Y qué hace? ¿Firman unos papeles para entonces hacerse disponible al draft o cómo es la cosa? No, ellos miran estas ligas, ahora también van a las academias, porque también lo de las academias se ha proliferado. No solo de Carlos Beltrán. No, cuando yo empecé habían 2 academias, Puerto Rico Béisbol en Gurabo y Carlos Beltrán, cuando yo empecé en esto. Ahora hay más de 12 academias. También los scouts aprovechan que en las academias pues también es como un laboratorio de peloteros, entonces los scouts van a las ligas y van a las academias. Y ahí identifican el mejor talento. En Puerto Rico es chiquito y no hay que pasar mucho trabajo para tú llegar a los peloteros. Y ahí pues esos scouts llevan los nombres a sus jefes, que son los cross-checkers en Estados Unidos, y ahí es cuando pues el día del draft escogen. Pero mira cómo es bien diferente que un scout te vea y tú le guste
y te firme, llegaron a un acuerdo y ya, que eso es lo que pasa en Dominicana Claro. y era lo que pasaba aquí Pero antes. entonces esos escuchas no están comprometidos, porque por ejemplo, o están comprometidos con un equipo. Esos Sí, escuchas, cada equipo de Grandes Ligas tiene un escucha por en eso, Puerto pero Rico. entonces como, acuérdate, yo soy lego en estos temas. Ajá. Como un escucha de los Toronto Blue Jays Ajá. ve este muchacho que juega en la liga de Levittown y habla con los que trabaja con eso, con los Blue Jays, ¿cómo se puede? O sea, al someterse al draft, pues pueden lo que sean los New York Yankees los que lo contraten. Sí, es una competencia ahí, porque acuérdate, Aunque lo descubra un escucha de los Blue Jays. pues porque es que lo están descubriendo muchos escuchas. Él está expuesto a todos los escuchas que hay. O sea, que Y aquí hay representación como escucha de todos los equipos de Grandes Ligas. Casi 30 equipos de Grandes Ligas. Sí. Unos son más fuertes que otros en cuanto a ¿verdad? El trabajo que hacen. A lo mejor unos son más dedicados, como todo en la vida. Aquí, si tú ves el draft, hay unos equipos que usualmente draftean puertorriqueños y hay unos equipos que usualmente no draftean puertorriqueños, aunque tengan scouts. Pero yo no le echo la culpa a los scouts porque los scouts llevan una información más arriba claro. y allá en esas mesas es que toman las decisiones. El scout puede recomendar unos peloteros, pero allá no es la decisión sola de él. Uh-huh. Que antes era más fácil porque era como es en Dominicana ahora, como es en Venezuela ahora, que es que un scout está interesado en ti, el scout lo lleva allá, le dan la aprobación de y que te puede firmar de y los te 16 firman años. y es sencillamente es un unilateral, ¿verdad? Es un contrato. Un contrato. Entonces, pero ahora para el draft, pues tú tienes que competir con todos los peloteros de Estados Unidos. Porque son unos espacios limitados. Sí, claro, aquí un pelotero dominicano compite con los que están allí. Un boricua compite con los de todo Estados Unidos más Canadá. Ajá. Y un equipo puede firmar cuantos dominicanos quiera después que el dominicano o venezolano acepte la oferta que le están haciendo. Pero cuando tú vas al draft, entonces hay unos espacios limitados por año. O sea, porque son 20 rondas. Y en cada ronda. En Japón, que es otro. Sí, eso es otro sistema aparte. Porque que no es ni el draft ni el de la finca. No, porque ese es otro sistema aparte. Porque usualmente los de Japón, ellos los traen que ya son profesionales de la Liga de Japón. Entonces el equipo de allá tiene que vender los derechos. Es otro negocio. Sí, es otro negocio. Usualmente el japonés crece en la liga de allá, se desarrolla y llega aquí. Ichiro llegó aquí ya bastante adulto, mayor. Y todos ellos han pasado. Eso lo de los japoneses es otro sistema. Oye, Carlos, ya para finalizar, quería aprovechar la oportunidad y en unos minutos me explique. Ha causado, como decía, consternación esta situación donde no se le está permitiendo a las estrellas boricuas pertenecer al equipo de Puerto Rico, al Team Rubio, de cara al clásico mundial de béisbol que está previsto celebrarse para marzo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Explícame por qué no los están dejando participar y tú como experto en estos temas, ¿qué es lo que tú ves? Antes que todo, te tengo que decir que te voy a dar mi opinión. No tengo una información privilegiada. Como todo experto en estos temas, tú tienes tu opinión, eso es lo que yo quiero. Aquí en A la Raíz es eso, traemos expertos para que den sus opiniones sobre distintos temas. Pues mira, lo primero que hay que tener claro es que mucha gente, yo sé que no lo tiene claro, es que el World Baseball Classic le pertenece a la Major League Baseball. Okay. Y eso es algo que, como la federación es la que lo maneja, por ser un evento internacional, y es internacional porque representan a los países, pues hay personas que a lo mejor no tienen claro quién es el dueño del World Baseball Classic. Pues mira, el World Baseball Classic es la oficina del comisionado que representa a los dueños de los equipos y es la asociación de jugadores que representa a los jugadores. ¿Ok? Oye, pues estamos pasando por la situación que, oye, uno puede esperar que le pase a un pelotero, a otro pelotero. Quique anunció que se lesionó, que estaba operado, que no podía jugar. Eso lo entendemos. Pero de momento, cuando Grandes Ligas mismo hace unos meses anunció que Francisco Lindor era el capitán del equipo en sus mismas redes sociales, y que de momento aquí al final nos digan que él no puede jugar, pero para colmo de males también te dicen que él va a estar listo para el sprint training, porque una cosa que también quiero recalcar es que el Clásico Mundial
corre paralelo con el sprint training, que son claro, los campos de entrenamiento. Afectar el torneo de la Liga de Béisbol Profesional. Entonces, y el clásico, como sabemos, no es anual. Los años que se juega el clásico, los peloteros que juegan el clásico tienen que obviamente empezar a entrenar un poquito antes, porque el clásico va a ser parte de su sprint training. Ellos van a tener un sprint training que no es el regular como cualquier otro año. Pero oye, si Lindor pienso yo, si Lindor está listo para jugar en sprint training, ¿por qué no puede jugar con nosotros en el clásico? ¿Cuáles son los que hasta a este momento le han negado participación en el, pues mira, el equipo? Los casos más notorios, pues Francisco Lindor, Carlos Correa, Caratini, que es catcher. El sábado se hablaba de Giovanni Morán, que es un exalumno mío de la Academia Carlos Beltrán, estoy súper orgulloso de él. Y se hablaba de Luis Quiñones. Eso se hablaba el sábado. El domingo ya aparecieron los permisos para ellos. Anoche. Y es una cuestión de los seguros. Sí, es una cuestión de seguro, porque obviamente ellos tienen unos contratos. Obviamente los Lindor, los Correa, los Avivar tienen unos contratos bien altos. Y es cuestión de que si a ese pelotero le pasa algo, una lesión pues, en el clásico, pues, y no puede jugar para su equipo, pues que ese seguro pague ese salario y no lo pague el equipo. El riesgo. Ahora yo me senté y yo analicé claro, esto. Porque el problema es que están diciendo, bueno, por Ichiro, ya que él ha tenido tantas operaciones y demás, que si la de Tomillón y lo otro, y entonces a estos sí, a los de aquí no. Por eso hay una teoría de conspiración, de que por qué a los puertorriqueños nos están bloqueando por salud, cuando hay otros jugadores que también que ganan mucho dinero, como Aaron Judge, como Ohtani, como Acuña, que se lesionaron el año pasado y tienen el permiso. Pues eso es una teoría. Pero yo honestamente, yo sé que es bien difícil tú saber qué realmente pasa, qué hay detrás. Pero yo quiero hablar de soluciones, ¿tú sabes? Y yo me hago esta pregunta. El Clásico Mundial yo lo comparo con el Juego de Estrellas. Es el verdadero Juego de Estrellas, ¿no? O la verdadera Serie Mundial. Exacto. Pero el Juego de Estrellas supuestamente es una aglomeración de jugadores, de los mejores de la temporada, donde no están jugando para los equipos, están jugando para las ligas. Representa la Liga Americana y la Liga Nacional. Claro. Así que lo que pasa en el Juego de Estrellas, que también hay unas competencias de jonrones y todo eso, no tiene nada que ver con si mi equipo, los Red Sox, los Mets, los Yankees, llegan campeones. Eso es un evento, yo le llamo extracurricular, para ponerlo en términos académicos, igual que el Clásico. Pero tú nunca ves reclamos de que, o sea, los mejores jugadores van al Juego de Estrellas y nadie habla de seguros. Porque yo entiendo que los mismos seguros que están cubriendo a ese jugador en la temporada le cubren el Juego de Estrellas. Entonces, si el Clásico Mundial, que corre a la vez y a la par con el sprint training, porque el mismo seguro de ese jugador no le puede cubrir el Clásico, porque tenemos que entrar en otro seguro. Eso es lo que yo no entiendo. Y eso es lo que yo quisiera poder entender. ¿Por qué tiene que haber otro seguro? Si dentro de la misma póliza incluir el World si el Clásico es de MLB y el Clásico va a ir a la par con el campo de entrenamiento, donde se puede lesionar, donde te puedes lesionar en el campo de entrenamiento, y va a haber un seguro que va a cubrir. Si un jugador se lesiona en el Juego de Estrellas, va a haber un seguro que va a incluir. Pues, ¿por qué tiene que haber un seguro adicional? Eso es lo que a mí me gustaría proponer, saber, decir, oye, vamos a hacer esto mejor para que esto no vuelva a pasar, porque, y sabes que yo tengo fe y esperanza que Carlos Beltrán, que es gerente general de la federación, están haciendo todo lo que está en sus manos para poder lograr que estos jugadores... El gobernador intervino. Sí, está interviniendo todo el mundo. Y yo tengo fe que esto va a mejorar. Y ya tuvimos una mala noticia el sábado y ya tenemos mejores noticias el domingo, con los esfuerzos que estas personas están haciendo. Así que todavía queda un mes para el Clásico, y yo espero que esto se solucione con la Oye, el presidente de la federación hasta habló de quitar el equipo del torneo. Y eso sería una cosa bien... Eso es una decisión bien fuerte. No, imagínate, dañaría el torneo completo. Aparte que somos sede. Por eso. Y obviamente eso conlleva otras cosas, auspiciadores. No, olvídate. Eso, yo creo que eso lo hace más por miedo que por otra cosa, porque por eso mismo los millones que están envueltos ahí, los contratos, sería algo
Las consecuencias serían devastadoras, literalmente. Pero sí es una estrategia que funciona, porque ahora mismo ya nos dejaron a Giovanni Morián y a Luis Quiñones, que ahora queremos seguir escalando y que nos permitan a esos jugadores y poder disfrutar. Carlos Miguel, los que te quieran contactar, ¿dónde te consiguen? Sí, me consiguen en el 787-593-3605, 787-593-3605, y en las redes y en sociales, Instagram, Becas y Atletas, como dice aquí mi camisa. Carlos Miguel, muchas gracias. Gracias a ti por por estar la con oportunidad. nosotros y nada, por llevarle aquí en A la Raíz también tratamos estos temas deportivos y más donde se combina lo académico con lo deportivo. Muchas gracias. Será hasta una próxima ocasión. Les habló el doctor José Efraín Hernández. Hasta luego.